Regresamos nuevamente hablando de la comunicación. Desde Restaurante San Jacinto estamos grabando hoy, donde les esperamos en familia. Y vamos a ir con el tema de la comunicación. Para los que no nos empezaron a ver bien en el primer segmento, quiero simplemente hacerles mención de los 5 niveles de comunicación. Cliché, datos, opiniones, emoción y transparencia. Los 5 niveles uno los puede manejar de acuerdo a las relaciones que uno tenga, pero hoy en día lamentablemente los jóvenes en la mala comunicación que mantenemos en familia de repente usan mala cliché, y podría decirles no es que una sea mala y la otra sea buena. Lo bueno está en que lleguemos al nivel de transparencia, porque entonces ahí somos tal lo que somos y eso abre los puentes de comunicación. Cuando nosotros realmente no somos lo suficientemente francos y no mantenemos bien los niveles de comunicación, el problema está en que empezamos a construir dentro de los integrantes de la familia ciertos limitantes, y eso van construyendo como una pared. Podríamos poner el ejemplo de una persona de un lado y otra persona del otro lado, y empezamos a levantar esa pared, hasta que por fin no nos escuchamos. Cuando esto sucede, entonces la familia empieza a decir no se puede hablar con ellos, no se puede decir esto, no se puede decir el otro, y entonces la familia empieza a tener crisis. Por eso estamos hablando un poquito de la comunicación para poderla mejorar. Vamos a hablar también al respecto de los interruptores de la comunicación, pero antes de hablar de los interruptores de la comunicación yo quisiera contarles una anécdota personal, y quisiera contárselos para que nos demos cuenta que a veces en la comunicación nosotros no somos como muy amplios en comunicar nuestros mensajes. Cuando uno se comunica, uno realmente debe de tener la capacidad de entender si la persona que me escucha está comprendiendo lo que yo estoy dándole a entender. Aún muchas veces, aún cuando sea a nivel de cónyuge, porque de repente yo digo una cosa y mi cónyuge me puede entender otra. Voy a ponerles un ejemplo con uno de mis hijos. En una ocasión estábamos en una reunión. Habíamos como 12 en una mesa recibiendo una conferencia, y entonces yo llevaba una bolsita de dulces, porque eso de recibir conferencias toda una mañana a veces como que lo agota uno. Entonces yo dije, un dulcito a media mañana nos va a caer bien. Yo llevé la bolsa de dulces, agarré un dulce, mi hijo estaba a la par, y entonces yo le dije, toma uno y lo pasas. Pero por supuesto que se lo dije así calladito y sigilosamente, porque estábamos escuchando al conferencista, y le pasé la bolsa de dulces. Él tomó un dulce literalmente y se lo pasó a la siguiente persona, y él se quedó con la bolsa de dulces. Entonces yo empecé a hacer caras y a enojarme y a como a molestarme, y le hacía caras y él se me quedaba viendo así como que, ¿qué pasó, mami, si lo hice bien? Y entonces yo me molesté al final de todo, y en un ratito que nos dieron un receso yo le dije, ¿cómo pasaste un dulce? Yo te dije que pasaras la bolsa de dulces y que tomaras tú uno. Y entonces una persona me hace la corrección, no, Auri, me dice, tú le dijiste, toma uno y lo pasas. Nunca dijiste si lo que pasaba era la bolsa de dulces o si lo que pasaba era el dulce. ¿Sabes que muchas veces nos pasa eso en la comunicación en casa? A veces decimos un mensaje, o sea, el mensaje que nosotros tenemos en mente lo estamos transmitiendo de una manera corta, y de repente no ampliamos ese concepto, y de repente la ejecución no se hace como uno lo ha dicho. Ahora, no es que los hijos o no es que el esposo no me entiendan, no me comprendan, sino que es que mi mensaje no ha sido transmitido adecuadamente. Vamos a ver entre los interruptores de la comunicación. Esta anécdota espero que te sirva mucho, porque muchos de los problemas en la comunicación es lo que decimos y cómo lo decimos, y que a veces nosotros creemos que están adivinándonos. Entre los interruptores de la comunicación, primero está la televisión. Nosotros con mi esposo, cuando trabajamos en grupo de parejas, siempre aconsejamos que la televisión no esté en la habitación. No hay interruptor más grande en un matrimonio que una televisión puesta en el cuarto. Impide la intimidad, impide la comunicación, impide la transparencia. La verdad está en que es increíble.
Yo sé que a veces nos acomodamos, qué rico, me acuesto, me tapo y miro el programa que me gusta y qué bueno. Pero yo realmente te sugiero que si tú quieres aprender a mejorar en tu vida conyugal, saca el televisor de tu cuarto. Eso va a ampliarte y de repente, si por años lo han tenido en la habitación y lo sacan, de repente se van a encontrar con que no tienen nada que hacer. Hay mucho que hacer. Hay que comunicarse, hay que amarse y hay que aprender a platicar. Otra es el celular. Los celulares son unos aparatos maravillosos que nos ahorran tiempo, energía, espacio, una cantidad de cosas, pero también son tan dañinos que muchas veces no permiten una sana comunicación. Las redes sociales. Las redes sociales es algo que también nos daña mucho en la comunicación. El que yo tenga que revisar, el que tenga que estar siempre pendiente, el que tenga que estar... O sea, tratemos de poner cada cosa en su lugar. Hace 8 días hablábamos que todo tiene un lugar. Entonces, cada cosa en su lugar. Hay una cosa que nosotros las mujeres solemos usar mucho en la comunicación y que eso interrumpe la comunicación, cierra la vida de un varón y decide pensar que con la esposa no se puede platicar. Y son las lágrimas. Dios nos hizo más emocionales y más sentimentales, pero es bueno que aprendamos a manejar nuestras emociones. Cuando el esposo empieza a hablar de los hijos o de algún problema y uno empieza a llorar, el esposo opta por decir, ya no hablemos. Y cuando uno dice, es que no platicamos, es que no, es que tú cierras muchas veces ese puente de comunicación. Las lágrimas es un enemigo de la comunicación, es un interruptor de la comunicación. Y la otra es las comparaciones en familias. Que por ejemplo, cuando yo esté platicando con mi cónyuge, yo le diga, es que mi papá era de tal manera, mi hermano procedía de tal manera, mi mamá, dice muchas veces el cónyuge, o sea, el esposo suele decir, es que mi mamá hacía el recado de tal manera, es que mi mamá lo molía de tal manera. Mira, el que yo meta a mi familia extendida dentro de mi relación conyugal, dentro de las conversaciones, eso inclusive hasta hace que se cierren los niveles de comunicación. Bueno, nos quedamos cortos para seguir hablando de este tema, pero solamente quiero dejarte en pensamiento un último texto bíblico que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aprende a solucionar cada día tus problemas y aprende a mejorar tus niveles de comunicación. Que Dios me los bendiga a todos en casa.